Muy buenos días. Hemos llegado al viernes, completando una semana, iniciando cada día en la palabra. Felicidades. Hoy estamos en Hechos 16. Aquí Pablo, con Silas y un equipo, viajan a diferentes lugares para confirmar a las congregaciones que ya habían iniciado y para abrir nuevos territorios al reino de Dios. Es nuestra historia. Y como tú puedes ver, gran parte de la historia del libro de los Hechos es acerca del avance y de los esfuerzos de pequeños grupos de personas por hacer que el mensaje de Cristo llegara a donde nunca había llegado. Esta es nuestra historia, esta es nuestra tarea y tenemos todo el respaldo de Dios para llevarla a cabo. Así que te animo a conectarte a la historia, no solamente como información, sino como un modelo y un ejemplo para tú y yo seguir. Padre, guíanos hoy en la lectura del libro de los Hechos. Inyéctanos, Señor, la misma pasión, la misma determinación, Señor, de llevar tu mensaje a toda criatura. Esta es la gran comisión, aquí vemos cómo se cumple y nosotros queremos ser parte de esta historia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hechos 16. Después llegó Pablo y su equipo a Derbe y a Listra. Y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Puede parecer contradictorio que Pablo circuncidara a Timoteo cuando lo que estaban llevando de parte de los ancianos de Jerusalén era la indicación que ya no era necesario para los gentiles circuncidarse. Pero Timoteo era mitad judío. Iba a ser una piedra de tropiezo y un argumento innecesario si él no se circuncidaba. Así que Pablo, para no perder el tiempo en discusiones innecesarias, circuncida a Timoteo y vamos adelante con el mensaje. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Asia aquí se refiere a lo que es el Turquía moderno, no todo el continente de Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Ahora, es importante para nosotros imaginarnos este cuadro. Pablo y su equipo están frustrados porque a donde van se topan con pared. Y no es que la gente necesariamente fuera adversa a ellos, pero en su interior no tenían nada de parte de Dios para dar. Así que primero fueron a una parte y luego a otra y luego a otra y no daban pie con bola, pero no se detuvieron. Y esto es importante. Tú no te detengas cuando parece que las cosas no funcionan. Normalmente es que el Espíritu Santo te está llevando a otro lugar o a otras personas. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Así que nuevamente tienen la guianza del Espíritu Santo y entonces parten para Macedonia con toda confianza. Pero guianza del Espíritu Santo no significa que no habrá desafíos u oposición, como veremos aquí. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días.
Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si ustedes han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y aquí quédense. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora, una lección aquí para nosotros. El Señor no necesita la aprobación de los demonios. Y los demonios quieren fingir que ellos son buenos y que están en el camino correcto. Y por esa razón hay espíritus religiosos. Pero Dios no necesita de ninguna manera el respaldo de fuerzas contrarias al Evangelio. Así que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le expulsa el demonio de adivinación a esta muchacha. Dice, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. No puede haber peores circunstancias. Están golpeados y sangrando todo su cuerpo adolorido del terrible tormento que acaban de sufrir. Los meten en el calabozo de la cárcel, un lugar horroroso, húmedo, oscuro, lleno de animales y bichos. Y les aseguran los pies en el cepo de manera que no se puedan mover. Sin embargo, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Con razón la Escritura dice que nosotros tengamos por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. Ellos cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a suicidar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios.
Wow. Yo me imagino que Pablo y Silas, a pesar de la golpiza, a pesar de todo lo que les pasó, seguían proclamando a Cristo, estaban orando en voz alta, ya era medianoche, ya habían pasado 3, 4 horas de oscuridad y estaban cantando al Señor, anunciando el Evangelio con sus voces y con sus vidas. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se les suelte, así que ahora salgan y márchense en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No. Por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Una puerta abierta por el Espíritu Santo, mucha oposición, tribulación y sufrimiento, cárcel y luego milagros y salvación. La vida en Cristo no es aburrida. La vida en Cristo es intensa y al final, como siempre, victoria. No te conformes con una vida tranquila que te prometen las religiones del mundo, que no te pueden dar, por cierto. Al contrario, busca servir el propósito de Dios y caminar en la victoria de Cristo. Para esto fuimos alcanzados por Cristo y esto es tu destino como parte de la iglesia del Dios viviente. Que el Señor te bendiga y te use poderosamente. Nos vemos el lunes.